Hola, 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 mis adorados detectives del corazón y adictos a los melodramas otomanos. De nuevo los saluda con la misma emoción y cafeína en el torrente sanguíneo su presentador estrella, listo para desentrañar los misterios más jugosos del universo turco. Qué maravilla tenerlos de vuelta en este rincón virtual donde el chismorreo es arte y la telenovela, nuestra pasión. Hoy abróchense los cinturones, porque la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Sí, mis queridos, como bien reza el título, vamos a sumergirnos de lleno en el enigma Halil Ibrahim y Esla, que se traen entre manos estos dos. Prepárense para un festín de especulaciones, teorías y por supuesto, toneladas de pruebas, que nos harán dudar de todo lo que creíamos saber sobre el amor y el compañerismo. Porque aquí en este su canal de confianza, vamos a examinar cada parpadeo, cada roce fortuito, cada risita sospechosa que nos hace pensar que entre estos dos talentosos protagonistas de una de las series turcas más candentes del momento, Emanet, hay algo que va más allá de la simple camaradería. Agárrense fuerte que la carretera está llena de curvas. Pero antes de adentrarnos en el corazón del misterio, permítanme recordarles, como es costumbre, que si son recién llegados a este paraíso del chisme, o si nos siguen fielmente pero aún no se han unido a nuestra gran familia de suscriptores, este es el momento perfecto para hacerlo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, rebosantes de noticias explosivas, análisis exhaustivos y un amor incondicional por las producciones turcas. Ya saben, aquí somos una comunidad, nos apoyamos mutuamente y nos encanta compartir nuestra pasión por estas historias que nos roban el sueño. Ahora sí, con los tambores de la intriga resonando en nuestros oídos, vamos al grano. Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Dos nombres que retumban con fuerza en el firmamento del entretenimiento, y no únicamente por su innegable talento actoral, sino también, y seamos francos, por esa chispa incandescente que desprenden juntos en la pantalla. Su interpretación de Yaman y Seher en Emanet nos ha mantenido al filo del asiento, llorando a moco tendido con sus desgracias, suspirando con sus arrumacos y, inevitablemente, preguntándonos si esa conexión arrolladora se extiende más allá del set de filmación. Y es que, mis queridos confidentes, no somos los únicos que nos hacemos esta pregunta. Desde el estreno de la serie, las redes sociales han sido un hervidero de conjeturas, teorías conspirativas y, por supuesto, un aluvión de mensajes de fans que anhelan verlos juntos en la vida real. ¿Será que tanta intensidad, tanta pasión desbordada, tanta dedicación a sus personajes es pura actuación, o se esconde algo más allá de los focos y las cámaras? Bien, empecemos por analizar las evidencias, que aunque no son irrefutables, sí son lo suficientemente intrigantes como para levantar nuestras sospechas. Para empezar, tenemos las miradas. Hay esas miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra. Si las miradas fulminaran, estos dos ya habrían aniquilado a media humanidad. Esas miradas profundas, cargadas de complicidad, de un deseo apenas contenido. Uf. Es imposible no pensar que hay algo más en juego. No sé ustedes, pero yo he visto actuar a mucha gente y puedo asegurarles que lo que existe entre Halil y Esla trasciende la simple representación. Hay una autenticidad, una química palpable que no se puede fingir. A continuación tenemos los gestos. Esos roces aparentemente accidentales, esas sonrisas cómplices que se intercambian a hurtadillas, esos instantes en los que parecen estar encerrados en su propio universo, ajenos al mundo que los rodea. Por favor. Hasta el más escéptico tendría que reconocer que aquí hay gato encerrado. Y no me vengan con el cuento de que es parte de su trabajo, porque he visto a muchos actores en acción, y la diferencia es abismal. Cuando la conexión es genuina, se nota, se siente, te atraviesa la pantalla y te hace creer en la magia del amor. Pero no solo se trata de lo que vemos en la pantalla. También debemos examinar lo que sucede fuera de ella. Las entrevistas que conceden, las fotografías que publican en sus redes sociales, los eventos públicos a los que asisten. En todos estos contextos, Halil y Esla siempre se muestran muy unidos, muy cariñosos, muy cómplices. Sí, creo que esa es la palabra adecuada. Hay una conexión evidente entre ellos, una camaradería que va más allá de lo profesional. Se ríen juntos, se apoyan mutuamente, se complementan a la perfección. Recuerdo una entrevista en particular que me dejó especialmente intrigado. Les preguntaron directamente sobre los rumores de romance que circulaban a su alrededor. Y aunque ambos negaron categóricamente cualquier relación sentimental, sus respuestas fueron, por decirlo suavemente, un tanto ambiguas. No lo negaron con rotundidad, pero tampoco afirmaron nada.
Simplemente dejaron la puerta abierta a la interpretación. Y eso, mis queridos compañeros de chismes, en el mundo del espectáculo, es como echarle gasolina al fuego. Una respuesta evasiva es sinónimo de misterio, y el misterio alimenta la especulación. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que ambos son jóvenes, atractivos, exitosos y aparentemente solteros. Vamos. Son la pareja perfecta. Y el hecho de que los fans los shippeen con tanta pasión no hace más que alimentar los rumores. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta ver a nuestros actores favoritos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Es como un cuento de hadas moderno, una fantasía romántica que nos permite creer que el amor verdadero existe y que los sueños pueden hacerse realidad. Pero, por supuesto, también debemos ser realistas. Hay varios factores que podrían explicar esta química tan intensa. Para empezar, ambos son actores muy profesionales y entregados a su trabajo. Es posible que simplemente estén haciendo un excelente trabajo al interpretar a sus personajes y que toda esa pasión sea solo el resultado de su talento actoral. Después de todo, su trabajo consiste en hacernos creer que son Yaman y Seher, dos personajes que están profundamente enamorados. También podría ser una estrategia de marketing. Las productoras de televisión saben muy bien que los rumores de romance entre los protagonistas de una serie son una excelente manera de generar interés y aumentar la audiencia. Así que podría ser que todo este revuelo sea simplemente una campaña publicitaria diseñada para mantenernos enganchados a la serie. Al fin y al cabo, el morbo vende y una historia de amor entre los protagonistas es un gancho irresistible para el público. Y por supuesto, también debemos tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente asediados con preguntas sobre su relación puede ser muy agobiante. Es posible que Alil y Esla simplemente estén tratando de proteger su vida privada y evitar que los medios de comunicación invadan su intimidad. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la pérdida de la privacidad. Entonces, ¿qué se traen entre manos Alil Ibrahim y Esla? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que haya algo más que amistad entre ellos, o podría ser que todo sea una ilusión, un espejismo creado por nuestra propia fantasía. Lo que sí es innegable es que su química en pantalla es innegable y que nos tienen a todos enganchados a la serie, esperando con ansias ver qué sucede entre Yaman y Seher. Su historia de amor nos ha cautivado, nos ha hecho reír, llorar y suspirar. Y aquí es donde me gustaría escuchar su opinión. ¿Creen que Alil y Esla están juntos en la vida real? ¿O piensan que todo es pura actuación y una estrategia de marketing bien orquestada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y por supuesto, sus chismes más jugosos. No se corten un pelo. Además, quiero aprovechar este momento para preguntarles qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Dejen sus sugerencias en los comentarios y prometo tenerlas en cuenta. Y ahora, para ir poniendo punto final a este jugoso chisme, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Hemos analizado la química explosiva entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, los protagonistas de la exitosa serie Emanet. Hemos examinado las miradas, los gestos, las entrevistas. Cada detalle que nos hace sospechar que entre ellos hay algo más que simple compañerismo. También hemos considerado las posibles explicaciones alternativas, como el profesionalismo, el marketing y la presión mediática. Y al final hemos llegado a la conclusión de que no lo sabemos con certeza, pero que nos encanta especular y chismorrear sobre el tema. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido y que hayan saboreado cada minuto de este análisis exhaustivo. Y antes de despedirme, les recuerdo que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre Alil y Esla. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas para que podamos seguir chismorreando juntos sobre las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden, aquí siempre encontrarán los mejores chismes, los análisis más profundos y un amor incondicional por las series turcas. Gracias por ser parte de esta gran familia. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales.